Y ahora presentamos Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia. Ya queda con ustedes el educador Manuel Vidal. Buenas tardes tengan todos ustedes, estimados oyentes. Quien les habla, Manuel Vidal, estará acompañándoles durante esta hora y para hablarles acerca de temas políticos, educativos, culturales y económicos. Bueno, este programa es un programa de fin de año y vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido durante el año 2017. Y vamos a ver, vamos a continuar con nuestro gran amigo José Aguilar y con el doctor Alfonso Casavilca, quien es abogado, doctor en leyes, y vamos a hablar acerca de, primero de la vacancia y luego del indulto que, a mi entender, es un indulto entre comillas humanitario. Muy buenas tardes, doctor Alfonso Casavilca. Muy buenas tardes. Y un saludo a todos los oyentes. Doctor Alfonso Casavilca, ¿existió o es completamente legal el indulto humanitario realizado por el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski? Hay algunas voces que difieren al respecto. ¿Usted cuál es su opinión? Bueno, si hablamos del indulto, en este caso el indulto humanitario, la figura del indulto en la Constitución del 79 y posteriormente la Constitución del 93 se da como un rezago de lo que fue el feudalismo, de lo que fue la época de los reyes, donde el que gobernaba tenía todas las potestades. Ese rezago que ha quedado se llamó indulto. Lamentablemente, ¿esa facultad sí la tiene el presidente? Sí la tiene. ¿Hay un reglamento? Sí hay un reglamento. Pero, ¿qué sucede? Y quiero puntualizar, por decir, ¿por qué hablo de la Constitución del 93? ¿Hay diferencia entre la Constitución del 79 con la del 93? Sí hay. Porque la del 79 decía, todas las personas tienen el derecho y deber de respetar, etcétera, etcétera. La persona era la protegida. ¿Y qué dice la Constitución del 79? La defensa de la persona tiene los derechos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, vía habeas corpus, vía, llamemos Defensoría del Pueblo, vía Fiscalía, activo los mecanismos, estoy cumpliendo la Constitución. Pero no quiere decir que esté protegiendo a la persona. Y hay una diferencia, y creo que con esto se va a esclarecer muchas cosas. Entre la Constitución del 79 y la del 93 hay semejanzas y diferencias. La semejanza es que ambas se dieron en un periodo de dictadura o tiranía, en el caso de la 93. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Que la del 79 se dio para que ingresara un gobierno democrático, que fue a partir del 80, con gobiernos elegidos. En cambio, la del 93 fue para que pudiera darse una mascarilla de democracia a una tiranía que ingresaba. Entonces, bajo esa figura, se le da una serie de potestades. Y ahí está el problema. Doctor José Aguilar, ¿concuerda usted con el doctor Alfonso Casavilca en que este indulto humanitario ha sido bien llevado adelante? Es cierto que el presidente tiene la facultad, que de hecho la tiene, pero legalmente, constitucionalmente es así. La facultad y tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Y es cierto, esto más o menos viene de la época de los feudos, cuando el presidente te perdonaba la vida
y desde allí es que se toma esta figura del perdón presidencial. En Estados Unidos existe el perdón presidencial, Obama lo ejecutó ni bien entró al gobierno, en su primer gobierno, y creo yo que decir que se dio en una dictadura, en una de esto, finalmente la Constitución del 93 ha recogido muchas creo yo artículos, ha recogido mucha participación social. Por ejemplo, no había la Defensoría, no había el Tribunal Constitucional, no había antes se llamaba Acciones Garantías Constitucionales, Garantía constitucional. ¿No es cierto? No había tribunal, no había defensoría, no había la participación de por ejemplo, de la participación del pueblo, invocando, por ejemplo, la revocatoria. No había no había el CND, exactamente, no había el CND, y muchas cosas que se le incorporó a la Constitución, de las cuales que mañana más tarde a Fujimori mismo se le hizo contraria, como es la participación esta de la revocatoria, y la figura cuando se juntó 1.200.000 firmas en el Foro Democrático para sacarlo a Fujimori del poder. O sea, hay muchas cosas que se pusieron, dicho sea de paso, no sé si adornando la Constitución. Como siempre digo, la Constitución está ahí, a veces la gente no la lee, pero cuando se activan estos mecanismos, por ejemplo la revocatoria, Susana Villarán, la revocatoria estaba ahí, se utilizaba, pero cuando tocaron a alguien fuerte como Susana Villarán, se notó que existía la figura de la revocatoria, y decían que igual, ¿no? Decían que era antidemocrático, que era antigobernista, y bueno, una serie de cosas. Cuando se ha tocado, por ejemplo, el tema de la vacancia, solamente la habían utilizado justamente para Fujimori, se utilizó el tema de la vacancia, y fue rapidísimo. O sea, ¿por qué? Porque es una figura que no está contemplada pues en ningún código procesal, y ni siquiera tiene, creo yo, para mi entender, alguna código aleatorio, como en algunas oportunidades ocurre con la Constitución. Es la figura de la vacancia, dice, por el tema de la por incapacidad mental y por incapacidad inmoral. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se mide la inmoralidad? ¿Cómo se mide? O la la capacidad mental, me imagino que es a través pues de examen médicos suscritos por médicos y todo, y con pruebas de que realmente está en capacidad mental. Pero la incapacidad inmoral, o sea, ¿qué es lo moral hasta acá? Hoy día PPK lo ha demostrado, que no, él puede contratar con una empresa mientras que él está en el cargo, y no es amoral, no es inmoral, como lo dijo Alberto Borea. Y, o sea, para algunos, para otros sí. Por eso que justamente está la disyuntiva, ¿no? De cómo... Y finalmente es una figura constitucional que hoy día nos han dicho, oye, no tiene el debido proceso, no se ha cumplido el plazo. Doctor José, con respecto a eso, ¿por qué entonces ya hay una denuncia con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué se hace esta denuncia sobre el indulto humanitario? Mira, yo creo que ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, como ha salido ayer, ha habido una emisión de un documento de Naciones Unidas que simplemente digamos que es una carta que están en desacuerdo, pero no hay ninguna capacidad de injerencia. Las Naciones Unidas no tiene esta comisión para ver estas cosas. Y lo que es la Corte Interamericana hasta el momento donde se ha desarrollado, donde tiene potestades, es donde y sí han podido actuar en cosas vinculantes, ha sido en los temas de amnistía. Ahí sí. Pero ¿por qué la amnistía? Porque es una parte grupal, no es una sola. Pero en lo que es este tema de esto, no he visto ningún proceso hasta el momento. Perdón. Que haya. A ver, doctor, doctor Alfonso, de repente... Bueno, lo que pasa que es, en lo referente al indulto, se le hizo una consulta cuando el presidente era García Sayán, y aquí hay un error. O sea, en prensa dice en la sentencia, no, en ninguna sentencia, fue un informe del presidente de la Corte que recomendaba
que no haya indulto en caso de lesa humanidad, en caso de secuestro, como informe. Claro, el informe es eso, es un informe y no podríamos decir que va a tener el carácter vinculante que tiene una sentencia. Así es. Hay diferencias. No, además no está firmado por el Pleno, ¿no es sí, cierto? No pero además yo quisiera cerrar una idea, el por qué yo hago la diferencia de la Constitución del 93 y del 79. Porque una vez que Fujimori renuncia por fax, después de todo el escándalo que se había dado con Oblar y videos, y se determinó la incapacidad moral y renunciaron todos, también se le retiró la firma de Fujimori de esa promulgación de la Constitución. Es la única Constitución que se le retiró la firma. Por eso es que algunos constitucionalistas, yo coincido con ellos, le llaman documento constitucional. Ahora, hay que ser realistas. Documento, carta del 93. Puede ser documento, pero es la Constitución que rige. Pero eso ha regido durante años. Está rigiendo. Y ese día me sorprendió porque uno de esos abogados, lo conozco bien, es un amigo personal, he trabajado con él, he aprendido mucho de Alberto Borea. Él siempre nos decía, ¿no?, en el Foro Democrático, el documento del 93, claro, cuando se refería a la Constitución, y lo hacía en escritos, ¿sabes? Porque yo he litigado con él en escritos, y cada vez que se refería a la Constitución del 93 o a algún articulado de la Constitución, decía el artículo tanto del documento del 93. Pero valga en verdad, ese día Alberto Borea reconoce la Constitución del 93. No, pero perdón, es que está vigente. Por eso, pero... No lo podemos negar. No, yo estoy de acuerdo, pero la característica en Tito era que él siempre había denominado la Constitución del 93 documento del 93. Pero ese día que defendió al presidente como abogado para la causa de la vacancia frente al Congreso, lo llamó Constitución, y porque vio los artículos dijo la Constitución del año 93. Simplemente como una cuestión de referencia. Pero ahí están las cosas, ahí está el tema. Valgan verdades, hasta Borea hoy día se siente defraudado, ¿no?, de lo que ha sucedido por esta cuestión de la política. Pero yo, como le digo, hace varios días atrás vengo sosteniendo, escribiendo en algunos artículos, que tú no le puedes pedir a un tipo que no es político como Pedro Pablo Kuczynski, que es un tipo que toda la vida se ha desarrollado como lobista y ha hecho su trabajo finalmente, ha hecho un trueque lobista en la política. O sea, es casi, no sé si llamarlo, no sé si es positivo o negativo para la política, pero es un trueque político finalmente, donde él ha llegado hasta el extremo de arriesgar su cuello y ha hecho un canje finalmente. No podemos estar de acuerdo, puede ser grosero, puede hacer lo que usted quiera, pero legalmente está vigente. No ha llevado ni un ápice de legalidad. Ese es el tema. O sea, por eso que le decía, ¿no?, anteriormente, ¿qué hablamos sobre la moral? ¿Cuál es el ratio de la moral? ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? ¿Hacia arriba? No hay una medición de la moral. Acá este tema, por ejemplo, no es ético, no es ilegal, pero puede ser amoral. Por supuesto. Claro que sí, estimado José, estimado doctor Alfonso Casavilca. Estimados oyentes, nosotros nos vamos a una pauta comerciales y regresamos dentro de unos instantes. Bien, estimados oyentes, regresamos con Perú Transparencia, el programa que se emite todos los miércoles de 4:30 a 5:30 por las ondas de Radio Moderna 930 amplitud modulada Radio Papá. Bien, este programa llega gracias a los auspicios de Librerías Lavinia, que los espera en Augusto B. Leguía, número 100, en el distrito de Caraballo. Usted puede encontrar lo respectivo a librería, bazar, en Librerías Lavinia. Bien, continuamos con las noticias, con el quehacer político, y vamos un poco a hablar acerca de la vacancia presidencial. ¿Qué cosa pasó en estos días, no? A mi entender, y ya está claro, parece que ya está claro también para la mayoría de compatriotas, es que hubo una transacción, un arreglo, digamos, bajo la mesa, que al fin y al cabo es un arreglo. Cuando yo converso con muchas personas en diferentes lugares, las personas me dicen, pero los políticos
conversan, los políticos dialogan, los políticos pactan y los enemigos conversan, tratan y pactan. Claro que sí, le digo, es lo normal, es el quehacer político. Eso no tiene nada de malo. Pero lo malo aquí, estimados oyentes, es que una persona, una importantísima persona, la primera persona yo creo del país, nos dice no se va a dar el indulto, no se va a dar el indulto humanitario, y cuando de pronto después de esta vacancia sale con el indulto. Eso sí me parece que es una transacción, un arreglo bajo la mesa que por haber sido hecho así a oscuras, es lo que la población se está sintiendo completamente defraudada y está completamente molesta, y es por eso que han salido a las calles. De lo contrario, todos estaríamos felices, ¿no? Todos estaríamos alegres, todos estaríamos diciendo qué bien, Fujimori ya está en libertad, qué bueno. Entonces también ahora que salga Abimael Guzmán, ¿no? Que salga Vladimiro Montesinos y muchos otros reos que están en fase de enfermedad terminal, que también salgan, ¿no? Pero no, la cosa acá es que se llevó esta transacción, este arreglo entre gallos y medianoche, y es por eso que la población se siente mortificada, se siente molesta y está muy indignada. Y sobre todo, los deudos, ¿no? de las masacres de Barrios Altos, La Cantuta y de Chimbote. Esto por un lado con respecto a las consecuencias de la vacancia presidencial que ha traído, ¿no? En consecuencia, claro está, porque de hecho partía de esto lo que es el indulto humanitario, ¿no? Bien, en cuanto al indulto humanitario, hay algunos importantísimos doctores en el país, médicos, que dicen de que la enfermedad de Alberto Fujimori no tiene ninguna enfermedad terminal, y más bien son algunos achaques debidos a la edad, más que nada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya conversando momentos antes con el doctor Casavilca y con el doctor José Aguilar, vemos de que el indulto humanitario es una gracia que le corresponde al presidente darla o no. La cosa acá, estimados oyentes, es que el presidente debió haber sido franco desde un momento y decir, ¿y por qué no? Claro, ser transparente y decirlo, ¿no? Estimado pueblo peruano, compatriotas, se está viendo la posibilidad, se está conversando en el Congreso para de repente salvar mi cabeza de la vacancia presidencial. Yo creo que el presidente quedaba caballero, quedaba como una persona honesta, en vez de ahora quedar como un mentiroso, convicto y confeso. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor Alfonso Casavilca? Bueno, ya, analizando más los hechos, y para quien mi persona alguna vez estuvo en lo que es una unidad de cuidados intensivos, y yo lo que recuerdo que estaba, sonda en la nariz, alimentación por intravenosa, intravenosa a través de digamos una serie de fluidos y con una serie de características. Y entonces, cuando a mí me dicen una enfermedad terminal, que uno está grave, pues entiendo a alguien pues está con sonda, que no puede comer, entonces está realmente que se va a morir. Pero alguien que puede hablar, que puede estar con sus aparatitos, sea en celular, sea en tablet o sea en laptop, y puede estar en comunicación, está en una enfermedad terminal. Yo soy hipertenso y yo podría decir que toda la vida voy a ser hipertenso, y entonces también sería lo mío una enfermedad terminal, ¿no? Claro, entonces, eso. ¿qué entendemos por enfermedad terminal? Volvemos al tema de cómo interpretamos las cosas. Entonces, si un médico me dice, sí, hay una enfermedad terminal, como que la cosa está catastrófica, o sea, el hombre está que se muere, pero no veo que tenga sonda, no veo que esté alimentándose vía intravenosa, ¿qué puedo pensar?
Si a eso le agregamos el informe médico que se presenta y que en el momento que se hablaba, creo al día siguiente de la vacancia, el mismo ministro dice: yo no conozco, no sé nada de alguna solicitud sobre un indulto. Sí, acá en Radio Moderna se hizo, se presentó la noticia, ¿no? Y se decía de que el domingo 24 se daba el indulto humanitario, ¿no? Bien, gracias. Perdón, quisiera, entonces, ¿a qué quiero llegar? Lo raro aquí es con la rapidez que se ha dado. Claro, la celeridad, ¿no? Y si a eso, yo creo que no hay casualidad, vemos quién es hoy, va a ser designado ministro del Interior. Alguien que ha sido edecán cuando Keiko era primera dama y ha sido edecán de Toledo. O sea que digamos que no se da la puntada sin tener hay algo el hilo. Raro. Bien, claro que sí. Y es que estas son las consecuencias que está trayendo consigo el pacto bajo la mesa sobre la vacancia presidencial, que a la vez trae como consecuencia, ¿no?, el indulto humanitario. Y es que, estimados oyentes, no estamos hablando de cualquier reo común y corriente que exista en el país. Estamos hablando de un expresidente, ¿no?, que para muchas personas es un reo y un delincuente, un asesino. ¿Por qué decimos esto? Porque, estimados oyentes, durante el Fujimorato, durante el fujimontesinismo, se llevó a cabo asesinatos selectivos. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo es eso de asesinatos selectivos? Claro que sí, estimados oyentes, existía el comando Colina, ¿no es cierto? Y ¿a qué cosas se dedicaban? Bueno, se dedicaban a perseguir, a seguir líderes o personas que ellos consideran sospechosas y eliminarlos, ¿no? Así se dio los casos de La Cantuta, la masacre de Barrios Altos, donde murieron 16 personas y un niño de 8 años de edad. Yo me pregunto, ¿no? El niño de 8 años de edad, ¿era acaso un militante senderista? ¿Era un terrorista? ¿Por qué fue perseguido? ¿Por qué lo persiguieron y le dispararon cantidad de balas? ¿A qué se debía esa insanía por parte del grupo Colina? Este niño, Javier Ríos Rojas, ¿no?, que es su nombre, él va a vivir por siempre en la memoria de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque ha sido una víctima del fujimontesinismo, de la dictadura del Fujimorato. Y claro, vendría a bien de repente un perdón, ya que quien les habla, ¿no?, es un hombre de fe, un creyente cristiano, y para nosotros el perdón es algo divino, algo que debemos realizar. Pero en este caso, tratándose de Alberto Fujimori, yo creo, estimados oyentes, que no debería haberse dado el indulto humanitario, porque Fujimori representa la corrupción, representa la delincuencia. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor Alfonso? Bueno, hay mucho que decir, pero solo vamos a desarrollar lo que fue el caso de Barrios Altos. Un memorándum de inteligencia dice que una determinada dirección, en un segundo piso, va a haber una reunión de gente que dirían terrorista, y en términos técnicos, que está involucrado en conflictos armados internos. Ese memorándum de inteligencia dice segundo piso, pero da la casualidad que en un primer piso se lleva a cabo una pollada de vecinos. Va una camioneta oficial, de lunas polarizadas, sin placa, y con metrallas comienza a barrer a todo el mundo. En un primer momento, el niño un poco que se mueve, porque su padre estaba ahí para protegerlo,
y como que se dan cuenta y ¡brum!, también van por el niño. Había sido donde a cuadra y media de la comisaría. Se supone que ha habido ruido, se supone que hay escándalo, y ningún patrullero llegó, hasta que llegó la prensa. Cuando llega la prensa, a los 5 minutos, llega la policía. Entonces, ¿qué se está describiendo? Primero, la policía no fue sigilosa en intervenir inmediatamente. Segundo, el informe de inteligencia que sirvió para esta intervención decía segundo piso, y esto se realizó en el primer piso. Grave error. Y sobre eso, después, en el año 95, ustedes recuerdan, se dio una ley mediante la cual a los miembros del Grupo Colina se les daba un perdón para que salieran del proceso, que se tuvo que hacer toda una serie de medidas legales para que después eso se revirtiera. Entonces, no es solo que se dio el hecho, sino que el gobierno de ese entonces, con el presidente Fujimori, se quiso sacarlos del proceso. Si a eso agregamos, y hoy estos procesos están fenecidos, así que ya no puedo decir que estoy con infidencia de nada. Hay varias testigos, una fue Leonor La Rosa, otra fue Luisa Sanata, ex miembros de inteligencia, que declararon en algún momento que en los sótanos del CIE se reunían Montesinos, Fujimori y los miembros del Grupo Colina. Claro, entonces, que sí. Ese tema, así desarrollado, es diferente a decir simplemente, señores, el caso Barrios Altos, donde estuvieron los terroristas y que son terroristas, que son angelitos. No, señor. El informe de inteligencia no decía primer piso, decía segundo piso. Entonces, ¿por qué ese dato inexacto no se aclaró? Y recién en procesos judiciales siguientes se aclararon. Entonces, desde este punto de vista, hay mucha responsabilidad. Claro y que se sí. decidió, no se vio de proceder, más aún cuando las cosas no están claras sobre lo que es enfermedad terminal. Claro que sí, estimado Alfonso. Y es que en las conclusiones finales número 50 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación indican que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y otros altos funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia tenían mucha responsabilidad al respecto. Bien, estimados oyentes, nos vamos a unas importantísimas pausas comerciales y ya regresamos. Bien, muchísimas gracias por su audiencia, estimados oyentes. Continuamos con el programa Perú Transparencia, que se emite los días miércoles de 4:30 a 5:30 p.m. gracias al auspicio de Librerías Lavinia. Estamos también acá en cabina con Raúl García, contador público colegiado y precandidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, para que nos comente un poco sobre el quehacer nacional, la coyuntura que estamos atravesando en el país, y también sobre su candidatura en Villa María, cómo están ellos trabajando, se están organizando las bases, de repente están haciendo algunas acciones por Navidad o por Año Nuevo. Por favor, estimado Raúl García, coméntenos al respecto, y si hay de repente algún evento para un evento masivo en Villa María, también invite a la población. Adelante. Muy buenas tardes. Respecto a mi opinión de los últimos sucesos que están ocurriendo en nuestro país, como un vecino y ciudadano de a pie, puedo opinar de que todo aquello que ya se ha hecho y ha sucedido indudablemente, de repente en aplicación de los dispositivos legales que
como es la Constitución y las leyes. Esto es un tema que deben tratarlo los abogados, la gente que conoce bien los dispositivos legales y respetan la Constitución. En el caso de nosotros los ciudadanos, lo único que esperamos es que todas estas medidas adoptadas por las diferentes instituciones y autoridades que manejan nuestro país tenga un resultado final favorable para nosotros. No queremos enfrentamientos, no queremos guerras, no queremos más disputas entre peruanos. Lo que queremos es unirnos. La unión hace la fuerza. Y nosotros, los de a pie, queremos estar unidos, no queremos estar separados, por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestras ciudades, por el bien de nuestros pueblos, por el bien de nuestras familias, por el bien de nosotros mismos. En el caso mío, por el bien de mi pueblo de Villa María del Triunfo. ¿Cómo, al respecto, Raúl, cómo va su trabajo de precandidato en Villa María? ¿Cómo se está usted acercando a la población y cuál es su programa que les está presentando de llegar a al sillón de la alcaldía? Bueno, en primer lugar debo decir que soy precandidato a la alcaldía de Villa María por el partido Podemos Perú, que fue fundado por el doctor Pepe Luna. Y ya está con su resolución aprobada, ya fue publicado en El Peruano, y el día domingo vamos a tener una celebración por tal motivo. En cuanto a mi campaña se refiere en el distrito, durante 6 a 7 meses hemos caminado por todos los asentamientos humanos. Villa María tiene una disposición geográfica muy difícil. El 40% de la población vive en la zona urbana, pero el 60% vive en las zonas marginales. Se han hecho poblaciones como ampliaciones e invasiones de los cerros. La gente que vive en esos espacios tiene una infinidad de necesidades. Las principales y básicas son: no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen caminos de acceso, no tienen carreteras, por ahí no existen avenidas ni calles, existen escaleras. Si la Municipalidad de Lima o el gobierno central o algunos gobiernos en sus mandatos en nuestro distrito han hecho algo por ellos, ha sido bien utilizado. Entonces nosotros hemos visitado todos esos pueblos durante estos meses y hemos conocido su realidad. Hemos conocido no solo su clima, su espacio, sino sus dificultades. ¿Usted sabe lo que cuesta llevar agua a esos sitios? Desaparecer la basura. Si en la ciudad ustedes están viendo, se está comentando y se está publicando en la forma escrita, en forma oral, verbal y también por la televisión, de que estamos inundados de basura. No solo nuestro distrito. Disculpe, Raúl, más todavía cuando... de hecho, estos servicios son caros, claro que sí, estimados oyentes, pero se hacen mucho más caros e inaccesibles cuando, por ejemplo, el propio alcalde del distrito de Villa María está preso por corrupción. ¿Qué nos puede decir al respecto, Raúl? Bueno, eso está en manos de las autoridades. Ya han sido detenidos y seguramente está en un proceso investigatorio. Particularmente no he tenido acceso ni tengo conocimiento de la forma como se ha manejado a todo nivel, pero sí estamos sufriendo las consecuencias. Nosotros estamos desacreditados como distrito, como pueblo, como vecinos y mucho más las autoridades que han tenido participación directa en este mal manejo de los dineros del pueblo. El presupuesto no ha tenido un manejo racional, no ha sido equitativamente distribuido y los gastos son mayores a la inversión. Nuestro presupuesto está entre 100 y 120 millones que muy bien se podría utilizar cuando se es justo, se es honesto y cuando la distribución se hace equitativamente entre las 7 zonas que posee nuestro distrito. No se ven obras trascendentales. 56 años de gobierno municipal, han pasado muchísimos alcaldes y no hay nada que se pueda recuperar. Y lo poco que se hizo en algunos gobiernos ha desaparecido por el tiempo o por su mala estructura. Hay muchísima queja por parte de los vecinos. No estamos contentos con los gobiernos municipales. Han venido gente de la calle, gente de otros distritos, gente que vive en La Molina, en Surco,
en cualquier otro distrito y no vive en nuestro distrito, no conoce su realidad. Y cuando toman el poder, porque tienen dinero y tienen poder político, lo que hacen es traer 100, 120 funcionarios de afuera que no conocen nuestra realidad y que nunca salen a atender al pueblo y los maltratan encima. Entonces, ¿qué podemos pedirle? Claro. Ante esta situación que nos describes, Raúl, ¿cuál es su programa? Algunos puntos importantes sobre su programa, su plan de trabajo, su plan de gobierno. Sobre todo, por favor, háblenos acerca de la seguridad ciudadana, ya que el distrito de Villa María es uno de los distritos muy inseguros en la capital, ¿no? Sí, indudablemente los villamarianos estamos descontentos con todo lo que se ha hecho o no se ha hecho. En realidad no se ha hecho. La inseguridad no es un problema únicamente de mi distrito. Que mi distrito es uno de los distritos más inseguros, lo aceptamos. Pero es un problema a nivel nacional. Nosotros, como autoridad municipal, pensamos que debemos de coordinar con todos los responsables que según ley y normas ha establecido el gobierno, empezando por el presidente de la República, por los gobernadores y alcaldes. En mi distrito, como en todos los distritos del Perú, el responsable es el alcalde. Entonces no se ha hecho nada, no se ha trabajado, pero no es únicamente la inseguridad. La inseguridad es la consecuencia del mal manejo de la seguridad. Entonces, quienes son responsables de mantener el orden y la seguridad en nuestro distrito, poco o nada han hecho. Más bien han contribuido para que esto se haga realidad, porque una prueba de ello es la triste realidad y la suerte que han corrido todos aquellos que han promovido la injusticia, la irregularidad y la corrupción. Eso aumenta la inseguridad y ahora están presos, están pagando su culpa. Pero al respecto a algunas acciones concretas, por ejemplo, de repente cámaras de seguridad, de repente mayor presencia policial, de repente más efectivos de serenazgo, de repente implementar la flota de máquinas, motocicletas, automóviles, camionetas para el serenazgo, de repente construir módulos de serenazgo en algunos puntos álgidos del distrito. Así en concreto, ¿cuáles serían las acciones que llevaría adelante usted como alcalde del distrito? En primer lugar, se tendría que implementar el sistema de seguridad con cámaras efectivas, con esas cabinas de seguridad en cada zona, con un equipo de serenazgo altamente capacitado e implementado, con los instrumentos necesarios para mantener el orden. Pero hay otras acciones sociales que debe implementar el gobierno local, como son la desaparición total de lo que es la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Hay un fuerte consumo de drogas en el distrito. Exactamente. Entonces, en ese sentido, no se puede, no se ha avanzado nada, entonces la inseguridad permanece. Indudablemente que hay personas interesadas que fomentan estos vicios y que trae como consecuencia un mal comportamiento de la juventud, la vagancia, la ociosidad, el asalto, el robo, etcétera, y todo eso es inseguridad. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades? Mirando, viendo, no solo las municipales, las policiales también, y las judiciales lógicamente, porque se captura a una persona y al día siguiente está libre. Ese señor asaltó, me robó, me golpeó y está libre, está caminando. Entonces, eso no es culpa del alcalde, ¿no? Entonces, me parece que hay otras entidades que también son responsables y que directa o indirectamente están contribuyendo para que exista inseguridad y cada día es mayor. Ahora, no hablemos de algunos extranjeros también que han venido con sus malas mañas y han corrompido, han enseñado a los peruanos otro tipo de maldades. Bien, muchísimas gracias, Raúl García, precandidato al distrito de Villa María del Triunfo por Podemos. Nos ha presentado entonces parte de su plan de trabajo, sobre todo en lo que respecta a seguridad ciudadana. Estimados oyentes, unas importantes pausas comerciales, ya regresamos con Perú Transparencia.
Bien, muchísimas gracias por su audiencia, estimados oyentes. Regresamos con el programa Perú Transparencia. Vamos a continuar analizando la coyuntura nacional que nos trae este 2017. Esperamos para el 2018 que las aguas se calmen y que el Perú otra vez empiece a crecer económicamente, que es lo que todos esperamos, con dentro de un ambiente de seguridad, ¿no? Realmente estamos bastante mortificados también con la inseguridad ciudadana que existe. Estimados oyentes, el indulto humanitario trae consecuencias no solamente para el país, sino también para el partido fujimorista. Y es que dentro del fujimorismo ya se ha visto que hay un resquebrajamiento entre los llamados queiquistas y los llamados albertistas. En mi opinión, yo pienso que Alberto Fujimori va a actuar detrás del escenario, ¿no? Como se dice, detrás de bambalinas, y es el que en cierta forma o en toda de repente va a reestructurar el partido en base a su lineamiento y proyecto político que él tiene desde los años 90. Pienso, por ejemplo, que algunas excongresistas, como por ejemplo María Luisa Cuculiza o Marta Chávez, que fueron dejadas de lado por Keiko Fujimori, yo creo que van a empezar otra vez a tener mayor preponderancia política. Y yo creo que el núcleo fuerte del fujimorismo, aunque muchas personas niegan que exista ese grupo fuerte, yo creo que el núcleo duro del fujimorismo va a tener o va a alcanzar un mayor poder político. Pero claro está que dentro del rango que todos sabemos de cuánto le corresponde a la torta de la torta del país con respecto a los fujimoristas, ¿no? Yo creo que en general el movimiento fujimorista tiene una parte del pastel del país que yo creo que es un grupo de personas que se van a dar cuenta dentro de poco, de repente, que los lineamientos del proyecto fujimorista no son muy buenos para el país. Doctor Alfonso Casavilca, ¿usted ve que vaya a haber alguna reestructuración, alguna purga, algún resquebrajamiento dentro del grupo naranja, o más bien cree que se van a unir entre los dos hermanos, digamos, y van a salir como una sola fuerza? ¿Qué opina al respecto? Bueno, en principio nadie puede negar que Alberto Fujimori es el líder histórico de los fujimoristas, sean en varios partidos, sean en uno, es su líder. Y obviamente hay dentro de los electores un núcleo que puede ser una cuarta parte, una tercera parte, que votarían por el fujimorismo. Y ahora que está indultado, pienso aún más. Ahora, como partido, ¿cuál es el objetivo de todo partido? Llegar al poder. Y aquí no quiero ser mesiánico ni decir vamos a decir las cosas que pueden pasar, no. Anteriormente se presentó una vacancia. Y quién sabe, uno de los puntos por los cuales se pudo salvar ese momento de la vacancia fue justamente el indulto. Ahora se habla de una política de reconciliación. Pero cuando uno busca el poder, activa todos los mecanismos. ¿Y qué pasaría si aquí a 2-3 meses se vuelve a presentar otra vacancia contra el presidente? Ya no hay nada que negociar. El asunto es que lo planteen bien y sobre hechos muy puntuales. La Comisión Lavajato ya está investigando. Me parece, doctor Casavilca, entonces, que ya entre hoy y mañana ya sale la transcripción en
en el idioma y ya va a ser oficial esto, ¿no? Ya se está por ahí viendo algunos nombres, que esto sí que realmente va a ser un terremoto político que va a traer consecuencias, me parece, no solamente políticas sino económicas para el año 2018. Y es que si es que se presenta una nueva moción de vacancia presidencial, estamos nosotros hablando del mes de enero, febrero, más o menos por el mes de mayo, junio, estaríamos de repente con nuevo presidente interino, presidente de Congreso, que asumiría el cargo y el cual daría la fecha para las elecciones presidenciales, con lo cual, estimados oyentes, estamos hablando de que el año 2018 podría, lo pongo en condicional, podría ser un año muy movido políticamente, que podría traer consecuencias en la economía, ¿no, doctor Alfonso? Si analizamos los hechos, que es el mejor termómetro que tenemos, cuando se hablaba de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el dólar subió, hubo recesión económica. Volvemos a hablar del tema y vamos a hablar de lo mismo. Entonces va a haber inflación, va a haber problemas económicos, se va a estancar la economía y el Perú no va a crecer. Lo que sí también es parte del análisis, y supongo que todo partido lo hará, que el Perú de los 90 es muy diferente al Perú del 2017, que es un país en crecimiento. ¿Qué propuesta puede hacer el fujimorismo ante un país de crecimiento cuando el mismo fujimorismo está generando recesión económica y que el dólar suba? Habrá un elector pensante que diga, caramba, ya no me conviene seguir apoyándolos. Tendremos una juventud que no es una juventud perdida X, es una juventud pensante, que pueda analizar y tomar las decisiones en ese momento. Esos son temas que lo tenemos que ver en ese momento. Pero lo que nadie puede negar, todo partido político que pretende el poder. Y por último, hablamos de los partidos políticos de hoy. En su mayoría los tradicionales, hablemos APRA, hablemos PPC, Acción Popular y el Frente Amplio, Nuevo Perú, se puede hablar que tienen algo de ideología. Pero pueden decir que Fuerza Popular se maneja con ideología o es un grupo económico que hace política con otra concepción y no hay una ideología detrás, porque su plan de gobierno y lo que ellos hicieron es lo que iba a hacer el premio Nobel de la Paz. Claro, Vargas Llosa. Claro que sí, Vargas Llosa es diferente. Fue sincero en ese momento, ¿no? El decir, vamos a aplicar unas medidas que nos está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, y por el otro lado Alberto Fujimori llega al poder mintiéndole al país, diciendo que no iba a realizar esta fórmula que venía desde el Fondo Monetario Internacional, llevado adelante en el consenso de Washington, y esto a la vez creado por los chicos de Chicago, ¿no? Por los Chicago Boys, ¿no? Grupo de intelectuales economistas que dieron una receta para todo el mundo, en el cual las economías entraban a una etapa neoliberal y que el Estado se reducía en su mínima expresión, ¿no? Eso fue lo que al final y al cabo aplicó Alberto Fujimori en el llamado shock, que trajo mucha hambre al país, y que seguro que muchos de los oyentes se acuerdan porque de repente fueron despedidos de las empresas estatales, y en esos días solo comieron plátanos y agua endulzada con caramelitos de limón. Bien, estimados oyentes, también para terminar el programa vamos a hablar un poquito acerca de la seguridad en estos días de fiesta, y es que
el día de ayer, anteayer, ha habido un gran incendio acá en la cuadra 4-5 de la Avenida Colonial, y es que un almacén de pinturas se incendió. El motivo principal fue de que pareciera, todavía está en investigaciones, de que grupo de niños han estado quemando cohetecillos, cohetones, y ha sido una de estas bengalas que ha caído en esta empresa y ha incendiado. ¿A qué viene esto? Viene a que durante estas fiestas, estimados oyentes, hay que tener y hay que actuar con mucha moderación, con mucho tino, siempre teniendo en salvaguarda la seguridad familiar, la seguridad individual. Claro, existen estos pirotécnicos que son las mamarratas y todo lo que han sacado. Yo creo que los adultos debemos de cuidar de los niños y en cuanto a la manipulación de los pirotécnicos. Eso por un lado. Por otro lado, también los pirotécnicos, estimados oyentes, afectan no solamente a las personas, sino también a nuestras mascotas, a los animalitos. Y es que durante estas fechas de Navidad y Año Nuevo son las mascotas las que sufren demasiado con los pirotécnicos. Por eso yo desde acá, desde las cabinas de Radio Moderna 930 amplitud modulada, llamo a la moderación y a la reflexión en el uso de estos pirotécnicos, porque causan mucho daño. También, estimados oyentes, conversaba con trabajadores del sector salud y están muy mortificados porque desde hace aproximadamente 4 meses atrás están impagos, y sobre todo hay despidos arbitrarios, hay personal que está en el régimen CAS que no les están tomando en cuenta y que de un plumazo los están botando a las calles, y eso yo creo que no debe ser así, estimados oyentes. Yo creo que toda persona tiene derecho al trabajo y a la dignidad también. Bien, estimados oyentes, este ha sido el programa de fin de año. Un saludo por estas fiestas de Año Nuevo. Ya desde acá les llamo a un compartir en familia y a esperar un venturoso año 2018, pero siempre con moderación y con la tranquilidad del caso. Y sobre todo, si toma, no maneje. Ese es el consejo que le da Perú Transparencia desde las ondas de Radio Moderna. Bien, estimados oyentes, entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Casavilca Rubio Toledo, por su presencia en el programa, y también al contador público colegiado Raúl García por su presencia en el programa. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Feliz Año Nuevo y próspero y venturoso año 2018. Hasta luego. Hemos presentado Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia.